Bien, entendido. Ok. Entonces, ¿cómo comprenderán? La función nuestra va a ser igual como la de los profetas. Es decir, nos va a corresponder a nosotros a veces atender las tres etapas. Con nuestra escatología vamos a tener que atender las tres etapas en las que viene de creyente a nuestras iglesias. Nuestras iglesias llegan creyentes en esas tres etapas. Uno en la etapa del antes, es decir, gente nueva que requiere más bien orientación, y están los que vienen por el durante, que están en su exilio. Cada uno está experimentando un exilio. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 15, por ahí está, donde dice, salgamos a Jesús. Es una manera de demostrarnos a nosotros que hubo gente también en el Nuevo Testamento, en los libros que leemos en el Nuevo Testamento, hubo gente que también se desanimó con facilidad. A ver, yo tengo un problemita acá, y es que en la descripción, a ver un momentico. A ver, pastor, ok, ya. Tenemos que trabajar con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada individuo que llega a nuestra iglesia o está en el antes, porque está comenzando en el exilio, en preexilio, en el sentido de que vienen a nuestra iglesia en busca de información, de ayuda, de orientación a su problema. Otros están en su exilio. Tenemos gente en nuestra iglesia que están en esa etapa de exilio, donde se han ido al desierto y están pasando por problemas, por dificultades, y entonces necesitan también de nuestra ayuda. Y están los que vienen ya de regreso, que piensan reconstruir su vida. Es decir, ya pasaron por el exilio, entonces ahora vienen ellos y quieren que tú le reconstruyas su vida. Entonces, nosotros tenemos tres desafíos. El desafío de los que están iniciándose, el desafío de los que están pasando por situaciones o problemas en el momento, y el tercero, el desafío de los que vienen de regreso, ya han pasado por un problema, pero que necesitan reconstruirse, necesitan nuevas orientaciones al respecto. Tenemos entonces acá, que ya vimos entonces esta parte, que este enfoque, esta manera de tratar con la escatología es muy importante, porque así como los profetas tuvieron que lidiar con cada una de las etapas del pueblo de Israel, a nosotros también nos corresponde lidiar con esas tres etapas. Y en eso entonces nosotros estamos como prácticamente desarrollando la misma experiencia que tuvieron los profetas en el pasado. Nosotros lo estamos haciendo acá, solo que estamos uno solo trabajando en esto. Pero sería bueno equipar a los santos, los hermanos de la iglesia, para que nos ayuden en cada una de estas etapas. Seguramente ya usted tiene perfilado eso en su iglesia. Están los que se encargan de la orientación, están los que se encargan de las consejerías, y se encarga otro grupo de reconstruir esas personas que ya vienen de un problema, de una dificultad, de una situación por la que han pasado, y entonces te toca encaminarlos para que sigan adelante. ¿Preguntas al respecto? ¿Hay preguntas? ¿O seguimos adelante? Voy con el pastor José. Seguimos más abajo de metodología. Vamos a seguir con esa guía de metodología. Con la guía que tiene que ver con la parte de la metodología, que es la presentación del curso. Muy bien, gracias. El participante va a redactar 6 lecciones de la segunda venida. Puede ser un sermón o una reflexión, pero va a ser o 6 reflexiones, o 6 lecciones, o 6 sermones, como quieran. Pueden hacerlo individualmente o lo pueden hacer también en equipo. Así que me imagino que ustedes comprenden esta parte ya de cómo pueden trabajar ustedes en equipo hasta 3. Pero en este caso, sería conveniente que semanalmente ustedes presentaran en la plataforma la lección que hayan hecho
o el sermón o reflexión. Recuerden que en eso es algo muy sencillo porque usted dice una verdad, luego confirma bíblicamente esa verdad que está enseñando, es decir, busca su pasaje bíblico. Luego, aparte de confirmar esa verdad bíblicamente, usted la explica y aparte de explicarla, entonces viene y la ilustra. Si tiene la posibilidad de ilustrar, o bien sea con personajes de la Biblia, o bien sea con experiencias de personas que hayan resuelto situaciones similares o problemas similares. Y finalmente, entonces usted puede trabajar con la aplicación que tiene que ver con qué puede hacer la persona con eso que ha aprendido, cuáles son los valores, cuáles son las ventajas, los beneficios que le da ese aprendizaje que va a obtener en su vida diaria. Seguimos entonces que con el respaldo del curso, ¿no? Es decir, ¿qué usamos nosotros para respaldar nuestro curso? Tenemos la Biblia, Reina Valera, tenemos la teología de Schaeffer, tenemos la teología sistemática por Luis Berkhoff, que pueden usarla. Pueden utilizar el manual de interpretación bíblica por Edwin Hartill, que es de Ediciones Las Américas. Un material muy sencillo, muy práctico, muy bueno. Están los dispensacionalistas como Charles Ryrie, que él tiene un libro así con ese nombre, Los Dispensacionalistas. Luego tenemos entonces también de Charles Ryrie, las bases de los premilenaristas. Entonces, ese es un punto que ustedes pueden tomar también en consideración. Es decir, tienen opciones allí de cómo ustedes pueden trabajar con ellos, consultarlos si quieren, o trabajar con el material que también tiene toda la información. Me gustaría que trabajaran con el material porque ya el material contiene toda la información y de ahí pueden ustedes sacar o bien sea el sermón, bien sea la lección o bien sea la reflexión. ¿Preguntas? Pastor, Seguimos. yo tengo una pregunta. Dígame. En la tarea que vamos a realizar esta semana, Sí, leemos en el instructivo que mandó que tenemos que leer en las páginas 46 al 49 del libro que nos puso en plataforma, ¿verdad? ok. Sí, Que justamente la tarea es del arrebatamiento, sí, en esa primera etapa de la venida del Señor por su santo. sí. Pero no sé, profe, no entiendo aquí esta parte porque no leo aquí en esas páginas, no leo del arrebatamiento, sino leo más bien del nacimiento de Jesús, el primer advenimiento de Jesús. Ok. Entonces está, Entonces, no sé, estoy confundida, profe, con eso. ajá. Es cuestión entonces de que sería bueno buscar más bien el tema. Ustedes se guían por el tema en la introducción del libro de Teología Sistemática, tomo 2, Ajá. volumen 3, de Schaeffer. Se guían por la introducción y allí pueden conseguir el temario, ¿no? Y entonces buscar cuál es la página exactamente que corresponde al arrebatamiento. ¿Ok? Y los dos libros son iguales, ¿verdad, profe? Los Sí, dos libros que montó son iguales. son iguales, ¿no? Ok. Sí, ok, esos son iguales. Eso es el mismo Schaeffer. Lo que pasa es que uno tiene el Schaeffer como tal, completo, nada más el volumen que corresponde a él, y el otro es que fue montado sobre páginas para facilitar entonces la lectura del libro de una manera más práctica, siguiendo los números. Por ejemplo, si te dice 46, entonces tú buscas en esa página de normal, busca el número 46. Pero ya que me dice que no se corresponde con el tema, entonces tendrías que ir a la introducción, a la parte inicial del libro, del volumen que te envié, y entonces allí buscas el tema que corresponde al arrebatamiento. ¿Ok? Cualquier Perfecto. cosa, ustedes me avisan. Sí, perfecto.
Bien sea por escrito, también. Entonces yo podría ayudarles también aún por escrito. No hay problema. Ajá. ¿Qué más Gracias, tenemos más? profe. De nada, la orden. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Tenemos algunas otras preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Cómo les ha ido hasta ahora? ¿Tienen dificultad alguna de interpretación con algunos pasajes? A ver. Sois todo oído. Profesor, buenos días. Disculpe, yo entré ahorita, pero no sabía que podía entrar por el mismo link. Ok. Pero usted terminó de dar lo de el posexilio, ¿verdad? La última Ajá. Son dispensación. las etapas que tuvo el pueblo de Israel. Sí, Porque, ajá, los profetas, yo noté a Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, pero dio alguna información más, sí, sobre todo lo del cómo era el estado preexilio. de ánimos ellos allí. Me Ajá. quedé. El punto del posexilio es que ellos regresaron con un pesimismo. Ustedes recuerdan que son posexílicos Nehemías y Esdras. Nehemías regresa y en el capítulo 2, versículo 17, le dice, bueno, no sigamos más en oprobio, porque ustedes saben cómo estamos, en qué situación estamos. Entonces, levántense. Es decir, que él se esfuerza, según el capítulo 2, versículo 17 de Nehemías, él se esfuerza por animar al pueblo a que logre levantarse. Pueden colocar e incluir ahí, por ejemplo, a Nehemías y a Esdras, que fueron los que se encargaron de animar al pueblo a que se levantaran y pudieran reconstruirlo, porque la idea del post-exilio es reconstruir. Gente que ya viene de un exilio, que ha estado fuera de su patria y ahora se encuentra que su patria o su país está todo arruinado y entonces la función de ellos fue animarlos. Según el capítulo 2:17 de Nehemías, fue animarlos y decirle, bueno, pues levántense, vamos a ver, no se enfrasquen en puro mirar la desgracia en que hemos caído y cómo está esto arruinado, sino que por el contrario, ustedes levántense y repongan. Ahí van a observar que hubo dos enemigos en la reconstrucción de ellos como tal, que fue Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías fueron los dos enemigos que como que le hacían la vida imposible a ellos para que no se pudieran reconstruir como pueblo, como nación. En el caso del exilio, sí tenemos los profetas que yo mencioné, que es cuando quieres bregar con el exilio, tenemos a Oseas, a Isaías, Sí, Isaías, desde el Miqueas, capítulo Sofonías, 40, Nahum, del capítulo 40 hasta el capítulo 55. Pero en el post-exilio, Isaías también trabaja, porque entonces ya comienza a dar orientaciones de cómo reconstruirse. Entonces tú vas a leer desde el capítulo 56 al 66 y vas a encontrar la parte post-exílica que Isaías incluye allí para reconstruir al pueblo. Pueden incluir en el post-exilio a Isaías también. Es decir, incluyanle allí a Isaías del capítulo 56 al 66. Y en esa parte, en esa sección, está lo del capítulo 65, versículo 17 en adelante, por ahí, está lo de lo que corresponde a cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, la noción de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, por ejemplo, Isaías trabajó en los tres periodos. Alguien quizás continuó más adelante ayudando al pueblo, pero tenemos que en la primera parte, en el preexilio, Isaías trabaja desde el capítulo 1 al capítulo 39, y luego cuando entras al exilio te encuentras que el pueblo está desanimado, entonces entras desde el capítulo 40 al capítulo 55. Y en el capítulo 40, el versículo 6 ya te dice que el pueblo es como hierba, que anda desanimado. Entonces, la manera de comparar ellos el estado de ánimo de la gente era usando las plantas. Y para tratar con el carácter del pueblo de Israel, usaban los animales. Así que tenían dos maneras de trabajar. Para trabajar el estado de ánimo, brigaban con las plantas.
pero cuando tenía que ver con el carácter de la persona, entonces lo contrastaban a través del uso de animales. Como en el caso de Apocalipsis, que usa la bestia en contraposición al cordero, que es un animal muy manso y humilde, pues sencillo. Entonces, en el caso del exilio, en el exilio entonces tenemos a Osea, a Isaías, desde el capítulo 40 al 55, tenemos a Miqueas, a Sofonías, a Nahum, a Habacuc, Jeremías y Ezequiel. Van a leer que en el capítulo 37 de Ezequiel, ustedes se encuentran con que el pueblo tiene autoestima de hueso seco. Ese es un punto que uno va a observar allí en ese libro de Ezequiel. Los dos capítulos paralelos son de Isaías, el capítulo 40, y de Ezequiel, capítulo 40, porque uno tiene que ver con el templo y otro tiene que ver con Jerusalén. Así que la esperanza de Jerusalén no es la venida de Cristo. La esperanza de Jerusalén, de Israel, es Jerusalén y el templo. Son dos instituciones importantes para ellos de reconstrucción. Entonces, en este momento, ellos no están esperando a nadie, solamente están enfocados en la esperanza de la construcción del templo, la reconstrucción del templo, y la otra es de Jerusalén como capital. Así que ese es el punto que quería tocar con relación a la parte exílica, pero que fue un caso que ya sucedieron, pero hoy se retoman como base apocalíptica para la escatología que hoy estamos manejando. ¿Qué es la escatología en sí? La escatología en sí va a trabajar con lo último, con el escatón, es decir, con lo último. ¿Qué es lo último? La resurrección de los muertos y como dijera Pablo, la parte que tiene que ver con los que estén vivos serán transformados. Hay que ver bien cuánto le dice source. Sí. Ajá, entonces estamos claros en esto, ¿verdad? Que se trabaja los profetas, pero que es bueno que ustedes tengan una descripción de quiénes son los profetas, cómo trabajaron ellos, cómo funcionaron ellos, y cómo el apocalipticismo lo que hace es reproducir a los profetas para poder ayudar a su gente a cómo vivir el presente. En el caso de Apocalipsis, ustedes encuentran que todos los verbos de todos los capítulos están en pasado. Y el hecho de que escribir en pasado significa que el autor está utilizando el pasado profético para poder ayudar a los creyentes de Asia Menor a cómo entender el presente. Ese es el propósito del apocalipticismo. La parte de la escatología procura es cuál es el destino o el fin que le espera a cada persona y en qué consiste ese fin. Realmente tiene que ver con la resurrección de los cuerpos y la transformación de los que están vivos. Ese es el propósito de escatología. No utiliza los eventos como tal, porque Mateo no nos ayuda en eso. La escatología de Mateo es muy distinta. La escatología de Mateo trabaja en el hecho de que lo único que hay como evidencia del fin es que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin. Luego insiste en el capítulo 28 de Mateo que vayan por todas partes haciendo discípulos a todas las naciones. Así que esto es importante, tener en cuenta cómo trabaja la escatología Mateo. Mateo está trabajando en una escatología donde hay una polémica contra el templo y contra Jerusalén. Entonces, igualmente lo hace Marcos. Hay una polémica contra el templo y contra Jerusalén. Y ellos entonces asocian como el fin del mundo la destrucción tanto del templo como de Jerusalén. Es como ellos ven la escatología. La escatología de Mateo funciona es así. Ve como fin, como evidencia última, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Igualmente pasa con Marcos. Lucas
también va a tratar eso porque es un problema que va de manera constante. Así que la muerte de Cristo se da en virtud de la reacción que hay contra el templo, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Hay una reacción contra el templo y entonces la muerte de Cristo se da en relación a esa reacción que hay contra el templo. Entonces Cristo asume el hecho de ser mayor que el templo. Luego en Juan, la reacción que hay con relación a Cristo y la misión de Cristo de morir en Juan, el hecho de haber resucitado a Lázaro. Entonces la resurrección de Lázaro trae consigo el anuncio de la muerte de Jesús. Es decir, que una resurrección produce la información de la muerte de Jesús. Eso es en el Evangelio de Juan. Entonces ya tenemos acá que Mateo, Marcos y Lucas observan que la misión de Cristo al morir es en la reacción que hay contra el templo, ¿okay? En la polémica que hay contra el templo. Y en Juan, Jesús muere, pero en relación con la resurrección de Lázaro, porque después se arma una polémica con respecto a la resurrección de Lázaro y entonces se anuncia prácticamente la muerte de Jesús. Conviene más la muerte de Jesús que todo un pueblo llegue a morir por causa de los romanos. Toda esa preocupación era propia de la época, del caso de los evangelios. Entonces, veamos la escatología de Mateo, es distinta a la escatología de Pablo. Pablo maneja la cruz de Cristo porque él predica a Cristo crucificado, mientras que los evangelios trabajan con el evangelio, con la predicación del evangelio. Mientras que Pablo maneja la idea de al Cristo crucificado y el fin que le espera a la iglesia, que cree en ese Cristo crucificado. Entonces, la escatología se va a enfocar en el hecho de que hay un juicio y la historia continúa. Pero en Apocalipsis Profe, hay un juicio y la historia profe, una pregunta. para. Dígame. Entonces, cuando está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y la situación del templo y Jerusalén, pudiéramos decir entonces que esos eventos que mencionan ellos allí es específicamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sí, porque la expectativa, recuerda que estaba el rabinismo allí, el rabinismo estaba en su apogeo dirigiendo todo. Y ustedes observan que en los evangelios una de las cosas que más demanda el rabinismo son evidencia, es decir, señales. Y como demandaban señales, en esas expectativas estaban también los discípulos. Cosa que Jesús corrige en el capítulo 24 de Mateo. Porque le dice, los eventos que producen dolor no son señales de mi venida, sino eventos que producen dolor nada más. Y no es el fin, sino principio de dolores. Y luego entonces habla que la predicación, en el versículo 14, dice que todo el evangelio será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo viene o que anuncia la venida de Cristo? La predicación del evangelio a todas las naciones. Pero ningún acontecimiento desde el punto de vista material como y oiréis guerra, rumores de guerra, nación contra nación, rey contra reyes, etcétera. Eso no son eventos que señalan o anticipan la venida de Cristo. Es decir, que nadie debía tomar eso como una evidencia de que Cristo viene, sino que lo único que demuestra que Cristo viene y debe venir es la predicación del evangelio a todas las naciones. Por eso Marcos se dedica a la predicación del evangelio a todo el mundo. Es más itinerante. Entonces ustedes observan que en Marcos dice, y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces el énfasis está en predicar el evangelio a todas las naciones. Más que enfocarse en como eventos o señales de la venida de Cristo en las guerras, terremotos, todas esas cosas que aparecen allí descritas en el capítulo 24 de Mateo, como también aparecen en Marcos. Sin embargo, Cristo no le da crédito a eso como
evidencia o señales de la venida de Cristo. Igualmente pasaría con lo de hoy, pues. No podríamos darle evidencia a eso de que los hechos que están ocurriendo hoy son una demostración de que Cristo viene ya. Lo único que dice el texto de Mateo, la escatología de Mateo no maneja eso, maneja la idea de que se ha predicado el evangelio a todo el mundo. Igualmente Marcos, igualmente Lucas. Lucas dice que el reino viene sin advertencia, es decir, no hay advertencia. Y la única señal que se le da a los discípulos, a los fariseos, a los judíos, es la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el fondo ¿cómo se llama? Del pez, y entonces salió a los 3 días porque era símbolo de la resurrección. Así que la escatología apunta hacia la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estén vivos, de acuerdo con Pablo. Preguntas. Exacto. Profesor, me llama la Profe, atención. entonces este verso que... ¿Quién me habla? A ver, ¿quién me habla? Yo, Mari, Denise, ¿quién? Sí, Oscar. Denise. Denise. Sí, A ver, dime. estaba hablando yo. Dime. No, bueno, yo digo que me llama la atención eso porque de Tranquilo, verdad Denise, dale. sí, muchos cristianos vemos como el principio de dolores como las señales de eso. De hecho, hay muchos comentarios sobre eso, pues, que está cerca la venida del Señor por esas señales, y siempre que hay algún evento así, los terremotos o unas cosas así, siempre salen los mensajes recalcando que está cerca la venida del Señor. Sí. Porque el Señor también habló de eso como señales del fin. Yo sé que en la palabra, cuando él empezó, ellos le preguntaron que cómo iba a ser. Él habló primero del principio de dolores y después les fue diciendo las otras cosas. Claro, él les advirtió que eso no era el fin. Él les dijo realmente que eran los principios de dolores y les dijo varias situaciones, ¿no? Sí. Pero sí eran una muestra de lo que iba a pasar, ¿no? Sí, lo que pasa es que los eventos no se identifican en los evangelios, no tan, bueno, la expectativa de los judíos era la destrucción del templo, del rabinismo, pues, era la destrucción del templo. Estaban preocupados por la destrucción del templo y de Jerusalén. Para ellos era como una evidencia, pero Cristo dice que no. El hecho de que tumbaran el templo, destruyeran a Jerusalén, eso no era una evidencia de que Cristo venía, sino que era sencillamente principio de dolores, no el fin. Entonces, él aclara eso. ¿Qué cosas son el fin y qué cosas son principios? Y los eventos que él mencionó, de terremoto y todo eso, eran nada más principios de dolores, eventos que producen dolor, pero que no describen el fin, no describen la escatología, ni la resurrección de los cuerpos. ¿Sí me están oyendo, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se oye. Ah, qué bien. No, porque estaba aquí con Denise, sí. Entonces de pronto no la oí más. Bien, entonces recuerden esto, no se puede identificar esto. Ustedes recuerdan el caso de Crónicas, creo que fue, no, Reyes, capítulo 19, donde Elías le dio una depresión muy grande y fue a dar a una cueva, ¿no? Y entonces en esa cueva, él oye un terremoto, oye un viento recio, como un huracán, y oye un viento recio, mejor dicho, y oye también fuego. Siente que hay fuego también. Y 3 cosas dice él. Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, sino en un silbo apacible que ocurrió a él, que oyó él, y en eso estaba Dios según él. Es decir, que los judíos manejaban la idea de que los eventos que producen dolor eran una demostración de que Cristo iba a venir o que Cristo vendría y que eran señales de su venida. Y de acuerdo con Mateo, Marcos y Lucas, no. Porque la única señal, dijo Jesús, que se les sería dado a los judíos era la señal de Jonás. Esa fue lo único. Solamente se les daría
a ellos la señal de Jonás. De resto, nada más. Entonces, quizá ha quedado la idea de que los eventos que están ocurriendo hoy día son una evidencia de que Cristo, o un anuncio de que Cristo va a venir. No, Cristo no está en eso. Cristo no está en los terremotos, la venida de Cristo no está en los terremotos, ni en la tecnología que anuncia cosas muy extrañas ahora que van a suceder, pero eso no significa que Cristo va a venir. Eso no es una demostración de eso, sino que el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo. Esa fue la meta, la escatología que manejó Pedro, manejó Marcos, e inclusive Lucas. Si ustedes recuerdan, Cristo tuvo un trato muy preferencial también por la gente no judía, porque los judíos estaban ensimismados bajo el rabinismo, en seguir las leyes del rabinismo. Tanto así que una de las cosas y las condiciones que pedía el rabinismo era que siguieran, que demostraran, toda persona que iba a hablar o decir algo, tenía que demostrarlo con señales. Mientras que en el caso de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se ve que hay una actitud preferencial por las naciones. ¿Cómo se ve eso? La actitud preferencial por las naciones se halla en el mismo capítulo 24, y que habla de las naciones y el que se ha predicado a todas las naciones el evangelio. Hay una actitud preferencial. Ustedes observan que hay la alimentación de los 4,000 y aparece la alimentación de los 5,000. En Mateo y Marcos aparece la alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000. Lo de los 4,000 tiene que ver con los judíos. ¿Ok? Y en la alimentación de los 5,000 tiene que ver con los gentiles. Los números impares se relacionaban con los gentiles. Los números pares se relacionan con el pueblo judío. Entonces ya en Lucas y Juan ya no aparece la alimentación de los 4,000, sino que aparece la alimentación de los 5,000 nada más. Y en Juan también aparece la alimentación de los 5,000. Pero Mateo y Marcos manejan los dos tipos de alimentación, de 4,000 y de 5,000. Entonces, habla de los 4,000 que dice que le dio pan a todos ellos y que solamente disponían de 7 panes y un número indefinido de peces. Y dice que sobraron 7 canastas en el caso de los 4,000. En el caso de los 5,000, habían 5 panes y 2 peces. Y dice que sobraron 12 canastas de panes. Entonces, son dos relatos. Los números pares tienen que ver con el pueblo judío y ocurre en tierra de los judíos, la alimentación de los 4,000. La alimentación de los 5,000 ocurre en tierra de los gentiles. Entonces, ustedes van a observar esa diferencia de que hay una preferencia ahora, una actitud preferencial, más que todo por irse a las naciones o a los gentiles, que por bregar con el pueblo judío. Oídos, sois todo oído. Profe, justamente de eso le quería hablar en relación a lo que dice Pablo en Romanos, de acerca de los judíos y de los no gentiles, ¿no? Porque él le dice en Romanos 11, en esos versículos, a partir del versículo 25, él dice que él no quiere que ignoren el misterio, ¿no? Entonces le dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, o sea, a los judíos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, mi pregunta es la siguiente: hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿es que el Señor va a venir a buscar a su iglesia? Así es, sí, así es cuando se va a abrir. Es mi pregunta. No, así es como le va entonces a abrir el corazón, le va a quitar la dureza del corazón más bien a los judíos. Esa es la idea. Que hasta ahorita los mantiene en endurecimiento. Ah, perfecto, pero hasta no que llegue la plenitud de los gentiles. Ah, exacto. Porque si por ellos fueran, ningún gentil sería salvo. Ajá. Estamos. Y Pedro dice que si alguno... Entonces la crisis de la escatología es esta. Que el Señor puede tardar y la gente se puede desanimar. Que es lo que pasó con las 10 vírgenes.
¿Recuerdan? Que por esperar se desanimaron. ¿Ok? Ujú, sí, Y en sí, el caso de Pedro, dice, momentico, exacto. Sí. no digan ustedes que esto no, que el Señor no viene. Por el hecho de que no haya venido no significa que no va a venir, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perezca, Imagínate, estamos exacto. en la paciencia de Dios. Procedan al Entonces, ¿qué estamos nosotros ahorita? Exacto. En la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios es esa, donde endurece el corazón de los judíos para dar oportunidad a las naciones. Imagínate, de aquí que lleguen las naciones, pues va a haber rato, ¿no? Porque dice, cada día nace gente, mucha gente. Y entonces, toda esa gente Exacto. que va naciendo necesita que se le predique el evangelio. Y no tanto eso que te lleguen las naciones, sino que hasta que llegue la plenitud de las naciones, es cuando pueden entonces ablandársele el corazón a los judíos. Se le quitará el endurecimiento que tienen Más por esto ahora. no nos indica, ¿Perdón? profe, más esto no nos indica que cuando llegue la plenitud de las naciones, de los gentiles, es que Jesucristo va a venir a buscar a su Exacto, iglesia. sí. No Porque es eso. porque se supone que se ha predicado Exacto. todo el evangelio a todas las naciones. Pero el punto acá es que el endurecimiento, según Pablo, se va a quitar a ellos cuando llegue la plenitud de los gentiles. El endurecimiento a los judíos. Exacto, Según exacto. Esa era la duda que tenía. no, el versículo 25 de Romanos, el capítulo 11 de Romanos, te dice eso. Ujú. ¿Ve? Entonces, exacto. Sí, porque él maneja la tesis de que él aunque puso a Moisés como Elohim, porque es lo que dice el capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, te he puesto por Elohim ante el faraón. Ujú. Fíjate, no se la puso fácil, porque dice que le endureció el corazón al faraón y aparece como 10 veces Sí. donde Dios le endurece el corazón al faraón. Entonces, en vez de ponerse la fácil, en vez de, bueno, si lo manden una misión para que libere al pueblo, ¿cómo es posible que le endurezca el corazón al faraón? Y el faraón no suelta al pueblo hasta que le toca los primogénitos al faraón. Y al tocarle los primogénitos al faraón, de una vez los sacó, tuvieron que salir ellos de ahí. Sí me siguen ya en eso, ¿eh? Entonces, Pablo utiliza el mismo caso Sí, de sí. que